para tratar de la mediación entre padres en procesos conflictivos o preconflictivos en diversas materias que van de los problemas de custodia de menores, alimentos, consecuencias patrimoniales, separaciones y divorcios, e incluso sucesiones. Y la vamos a tratar, pero de manera un poco específica, porque quiero empezar con un panorama de la mediación familiar en Francia, en el derecho actual francés y en la práctica también, porque tenemos muchos datos que me parecen efectivamente interesantes de conocer para apreciar la realidad también del terreno, como se dice. Pues bien, para empezar hay que subrayar que el 80% de las mediaciones familiares tratan de las consecuencias del divorcio y de la separación. Entonces estamos ante un procedimiento bastante especializado por la materia, y de los datos que tenemos se puede rápidamente esbozar el perfil de los participantes al proceso de mediación, con datos bastante recientes que son del 2012. En más de la mitad de los casos se acude al mediador cuando un procedimiento judicial ya está en marcha. Tan solo un cuarto de las parejas que acuden a un mediador siguen viviendo juntas, y la edad media es de 39 años y han vivido en pareja una media de 10 años, o sea que así gozamos un poco del perfil, ¿no? Y después de la primera reunión de información siguen el proceso de mediación el 36% de ellos, o sea que no es la mayoría. Cuanto más nivel económico tienen, más suerte tienen de continuarlo, junto también con las personas que benefician de la ayuda judicial gratuita, a la que también voy a aludir un poco más adelante. Pues bien, favorece la continuación del proceso de mediación del hecho de haber optado también por una residencia alternada y vivir también en la recomposición familiar. Esos son factores también que facilitan la mediación. Y al continuar la mediación, o sea, los 36%, el 75% de las parejas llegan a un acuerdo formalizado o no. Bien, eso dicho, vamos a estudiar ahora la situación sociolegal de la mediación familiar antes de centrarnos en las temáticas más específicas de las cuestiones de género. ¿Qué es el panorama sociolegal de la mediación familiar en Francia? En primer lugar, se planteó, como en otros países, a partir de los años 80, el problema de resolver las dificultades acerca de los conflictos sobre custodia de menores. Y se introdujo históricamente la mediación familiar en el Código Civil francés a partir del 87. Pero, y esto insisto porque es importante, no como un modelo alternativo, sino como una mera medida de instrucción a disposición del juez de familia. Lo cual explica, desde mi punto de vista, el éxito bastante limitado de la mediación familiar en Francia. Sin embargo, el derecho francés, también de conformidad con la Directiva Europea de 2008, encuadra en varios textos legales y reglamentarios la mediación y las condiciones de su ejercicio. Y si nos centramos en las cuestiones de custodia y patria potestad, la mediación familiar aparece, por una parte, en el artículo 373.210 del Código Civil, que está dedicado al contencioso de la patria potestad. Y dice este artículo básicamente ¿qué? Pues dice que en caso de desacuerdo el juez se dedica a conciliar las partes. Conciliar, que no es mediación, es conciliación. Ya entramos en la confusión. Para facilitar la búsqueda por los padres de un ejercicio consensual de la patria potestad, el juez puede proponerles una medida de mediación y, si se ponen de acuerdo para esto, designa a un mediador familiar. Puede el juez hasta imponer a los padres encontrar a un mediador familiar que les informará sobre el objeto y el funcionamiento de dicha medida. Bien, por otra parte, el Código Civil favorece la cooperación de los padres al incitar a la custodia compartida y a pasar acuerdos sometidos a su homologación para cualquier cuestión de derecho familiar, particularmente entonces en materia de custodia y derecho de visitas y alimentos. En el sentido de esta cooperación, o sea que hemos visto conciliación, mediación, cooperación, dice el artículo 300
73.2.6 del Código Civil, que el juez puede adoptar todo tipo de medida que permita garantizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de las relaciones de los hijos con cada uno de sus padres, lo que supone efectivamente un sistema de cooperación entre los padres. Y, dice este artículo, para conseguirlo, el juez puede ordenar una sesión de información de la mediación. En cuanto al ejercicio de la patria potestad, el mantenimiento de las relaciones paterno-filiales puede también traducirse en medida de cooperación por la puesta en marcha de una residencia alternada que incluso en el derecho francés puede venir impuesta por el juez, aunque de manera provisoria. El dispositivo institucional estriba en Francia en la regulación de actores de la mediación. La profesión de mediador viene regulada por un decreto de 2003 que creó un diploma estatal de mediador familiar, pero un diploma que se prepara fuera de la universidad, en escuelas de trabajadores sociales, lo cual también explica algunas de las dificultades que tenemos. Participan actores institucionales de peso en el proceso de mediación, y en particular quiero insistir en ello, las cajas de prestaciones familiares, que es un organismo público francés que tiene competencia para distribuir prestaciones legales de ayuda a la familia y también de incentivar la coparentalidad, participando no solamente a trabajos de mediación, pero también a unas redes que existen en el territorio, que se llaman redes de escucha y apoyo a los padres en todo el territorio. Y también tenemos asociaciones familiares subvencionadas por el Estado, múltiples actores privados que benefician de subvenciones del Estado y de las demás instituciones públicas mediante lo que llamamos prestaciones de servicio, que es una subvención anual de funcionamiento. Pueden ser también particulares, ejerciendo de manera liberal, o bien asociaciones. Y en la financiación participan las familias. Las familias, tener en cuenta que la primera sesión siempre es gratuita, ya que puede verse impuesta por el juez. Bien, a pesar de este importante dispositivo institucional, la cobertura a nivel nacional resulta notoriamente insuficiente en Francia. Repertorian un poco más de 600 mediadores trabajando o bien individualmente o bien en una de las instituciones sociales que se dedican a esta actividad, pero es una actividad en la mayoría de los casos que es ocasional, y al final tenemos un poco más de 260 equivalente tiempo completo de trabajo fijo a nivel nacional, lo que significa que es un trabajo que se hace de manera ocasional a tiempo parcial. También cabe mencionar que el legislador puso en marcha hace 4 años un experimento interesante en algunos tribunales llamado sistema de doble convocación, que consiste para todos los litigios sobre patria potestad y alimentos en acudir obligatoriamente de manera previa a un mediador familiar antes del juez, y dio buenos resultados. Y como un modo de incitación es también relevante la inclusión del proceso de mediación en los procesos de determinación judicial de las obligaciones en materia de alimentos. Y aquí también intervienen las cajas de las prestaciones familiares que distribuyen unas prestaciones que se sustituyen en parte a las pensiones debidas a los hijos y que exigen en contrapartida de esta prestación que él, o más bien en la realidad la usuaria, entable un procedimiento en los tribunales para determinar esta obligación mediante una decisión judicial firme, y también que se la subrogue en el proceso de recuperación de la pensión. Pues bien, desde 2007 se incluyó la mediación como equivalente al hecho de presentar una demanda para poder finalmente distribuir esta prestación y conseguir adelantar el pago de las pensiones mediante este sistema de prestación social. Y eso también fue una medida de fomento, ¿no?, de la mediación de manera muy concreta. Y lo que en realidad se puede notar de la práctica es que es un proceso de mediación más bien institucionalizado y relacionado con el sistema judicial, y la percepción del público es que al final es más simple acudir al juez que tomará una decisión, y
que en el mejor de los casos va a homologar un acuerdo que también se puede conseguir perfectamente por el trabajo del abogado. Y es verdad también que según datos del Ministerio de Justicia, el 80% de los casos de patria potestad se resuelven con un acuerdo sin pasar por la mediación. Otro problema práctico es el carácter judicial de la medida relacionado con el carácter judicial de la medida de mediación, es el sistema de consignación de los gastos de mediación familiar que se consideran en Francia como gasto de justicia a cargo de los litigantes, a pesar de poder ser, sin embargo, asumidos por el Estado mediante la ayuda judicial gratuita. Y sabemos que la participación media de los padres es entre 15 y 22 euros por persona y por sesión. Por sesión. O sea que más precisamente de 15 euros para las madres y de 22 para los padres, porque eso depende del nivel de ingresos. Ya se nota que efectivamente aquí hay una desigualdad de género de ingresos, ¿no? La justicia familiar, como la justicia en general, intenta tomar el giro hacia modelos alternativos, pero sin, a mí, desde mi punto de vista, sin inventar realmente nuevos modelos. Y cuando los estudios sociológicos que se hicieron en los últimos años nos muestran que finalmente la mediación funciona mejor cuando las parejas tienen ya un funcionamiento de tipo contractual al negociar las condiciones y consecuencias de la separación o del divorcio, como tal vez lo hacían cuando vivían juntos. Lo cual nos lleva a pensar que la cuestión de la eficacia de la mediación también viene muy relacionada con el funcionamiento de la pareja, tomando en cuenta en particular la cuestión de género. Pues bien, hablando de cuestiones de género, porque también era el tema que me ha dado a analizar bajo pues la comparación con el derecho francés, ¿en qué se puede plantear el problema? ¿En qué es pertinente un análisis de género de la mediación familiar? ¿Qué lleva de interesante el análisis en materia de género? Pues basta recordar su importancia en la situación más clásica, la de los padres separados, y la tensión creada por una supuesta ventaja de las madres en cuanto a la residencia del menor. En Francia, grupos de padres activistas protestan de manera a veces muy espectacular, como por ejemplo con los happenings que se hacen los padres subiendo en grúas, que últimamente fue la moda, ¿no?, de esos grupos de padres. Dichas madres, sufriendo como contrapartida el problema de las pensiones alimenticias irregularmente pagadas por los padres, los cuales se sienten apartados del proceso educativo y a lo largo de los años, lo que se nota en las estadísticas, en las encuestas, acaban por dejar todo tipo de relación con los hijos para por lo menos una parte significativa de ellos. Lo que quiere decir que la cuestión de género ya estamos en ella. Las estadísticas del Ministerio de Justicia de noviembre de 2013 matizan un poco esta percepción común y muy difundida de una justicia familiar matriarcal. En una base de 6.000 decisiones de un juzgado de familia en un periodo de 15 días, se ha constatado que si en el 80% de los casos los padres están de acuerdo sobre el modo de residencia, en un 70% de los casos la residencia se fija efectivamente en el domicilio de la madre, y en el 19% de los casos alternativamente en el domicilio de ambos. Lo cual significa que los hombres son en su gran mayoría de acuerdo con una residencia atribuida a la madre. Sin embargo, cuando lo pide el padre, en situaciones entonces conflictivas, el juez le atribuye la residencia en el 36% de los casos. Y cuando la separación no es conflictiva, se atribuye de manera significativamente mucho más la residencia a la madre. En materia de residencia alternada se constata que si hay un desacuerdo entre los padres, el juez desestima la demanda en el 75% de los casos. Tampoco se puede, a mi juicio, prescindir del análisis del género para tratar del problema de las consecuencias económicas de la separación, mucho más duras, eso se sabe, en general para las mujeres, que sufren por un lado de la desigualdad entre hombres y mujeres en materia laboral y por otro de su dedicación a la educación y al bienestar de los hijos,
Esta desigualdad forma parte de las bases de la mediación que habría que poner en marcha a la hora de la separación para el proceso de compensación económica. Y hasta se puede hablar también de cuestiones de sucesiones, cuando se considera la situación de las hijas, por ejemplo, un caso muy común, de las hijas de los mayores de edad, que ayudan a sus padres sin tener a su muerte una compensación económica en la herencia por su dedicación, o que incluso se pueden ver acusadas de haber usado de manera indebida sus poderes como mandatarios para gestionar los bienes y pagar las facturas en nombre de sus padres. En cuestiones de género también estamos cuando analizamos en las mediaciones la situación de las familias recompuestas homoparentales o no y la necesidad de mediación familiar en caso de dificultad para prevenir estos conflictos. Aquí quería subrayar la importancia de renovar el derecho de la patria potestad para incluir estas nuevas maneras de hacer una familia y que cada uno de los adultos que intervienen en el proceso afectivo y educativo del menor puede verse reconocido como un actor en la mediación jurídicamente eficiente y actuar en el bien del menor. Como en la mediación se puede incluir a padres, a cónyuges de los padres que no son los padres, en fin, toda esa problemática necesita también una base jurídica para determinar el estatuto de esas personas que giran en torno al menor, a la situación familiar del menor. Difícilmente se puede conseguir soluciones de mediación si esta cuestión previa no está resuelta, como ocurre actualmente en el derecho francés, que intenta crear un estatuto para los llamados terceros en la patria potestad tradicional. Y por supuesto intervienen en la problemática las cuestiones de violencia de género, a la que vamos a estudiar un poco más adelante en esas jornadas, que plantean el problema ya subrayado esta mañana y que es actualmente objeto de un proyecto de ley sobre igualdad de género que se está tramitando difícilmente en el Parlamento francés, de saber si se puede o no, en este contexto de violencia familiar, entrar en un proceso de mediación. La respuesta es negativa, salvo acuerdo, dice el proyecto de ley, salvo acuerdo de la víctima, y en ningún caso, añade, podrá intervenir la mediación en caso de reiteración de los hechos de violencia, incluso con el acuerdo de víctima, lo cual parece razonable como modo de prevención de los hechos de violencia. Pues bien, de este rápido panorama de la mediación familiar en Francia, un poco crítico, como lo pueden notar, en conclusión, ¿qué se puede decir? Que la mediación familiar en Francia supone una importante movilización de recursos para resultados más bien modestos, si dejamos aparte algunas experiencias en algunos tribunales en Francia y sin olvidar el muy importante tratamiento social de la separación conyugal, incluyendo la mediación, que es el labor de las cajas de prestaciones familiares. Estas dificultades a generalizar la mediación familiar no puede explicarse solamente, como se dice muchas veces, por la falta de información de los interesados y también de la voluntad de acudir a los juzgados para resolver conflictos considerados como finalmente el procedimiento judicial considerado como el único medio de imponer al otro su voluntad. De mi punto de vista, la dificultad es mucho más radical, mucho más fundamental, quiero decir, y estriba en el concepto de mediación basado en un modelo que vacila entre una concepción meramente contractualista, al incitar a las partes a llegar a un acuerdo al que se suma la bendición del juez con la homologación judicial, y un modelo basado en el llamado, con el término inglés, empowerment, o sea, un mecanismo que favorece el desarrollo de la capacidad de actuar partiendo del más íntimo de la persona hacia el exterior, materializado en la capacidad de actuar en nombre de un interés superior que puede ser, en esta ocasión, el interés del niño, pero también el interés de la familia o también la igualdad de género en los casos de violencias machistas. Y al final, al no escoger entre estos dos modelos contractualistas, por una parte, y el modelo del empowerment, al no escoger entre estos dos modelos, se considera en definitiva la mediación como un mero instrumento técnico de realización de los derechos,
como se puede ver en los textos legales que encuadran la mediación como un derecho por esencia procesal, lo que interesa mucho a los procesualistas aquí en esta sala, pero quiero decir que hay un problema aquí más fundamental por considerarlo como un modo de realización del derecho. En cuanto al modelo del empowerment, que en definitiva se combina con el modelo contractualista en la concepción francesa, bien es verdad que muestra sus límites, como lo vemos en el llamado derecho participativo, y de manera significativa en la legislación, por ejemplo, dedicada al usuario y particularmente al usuario vulnerable en las instituciones sociales, al hacer como si el vulnerable gozara de alguna autonomía de su voluntad cuando resulta en definitiva preso de una lógica meramente burocrática. Y así pasa con el proceso de mediación, lo cual puede explicar también en parte la resistencia de los usuarios a utilizarla. ¿Para qué acudir a un mediador cuando finalmente el que decide es el juez? Creo que el fenómeno de burocratización de la mediación pone en peligro el proceso original que representa esta técnica de resolución de los conflictos, y particularmente en materia familiar. La mediación no es una conciliación, ni tampoco debe reducirse a una mera medida de instrucción en manos del juez. Y esto no es contradictorio con la exigencia de tomar en cuenta el cuadro legal y la necesidad, por otra parte, insisto en esto, de realizar los derechos cuando, por ejemplo, hay que elaborar un convenio al que dar fuerza jurídica o respetar la noción de derechos disponibles y, de manera general, la necesidad de actuar dentro de la legalidad. Muchas gracias.